Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Hoy vamos a continuar leyendo Frankenstein de Mary Shelley, pero ahora vamos por el capítulo 22, que no nos falta nada para terminar. El viaje llegó a su fin. Desembarcamos y seguimos hacia París. Comprobé que había excedido mis fuerzas y que debía tener reposo antes de continuar. Las atenciones y cuidados de mi padre eran infatigables, pero al conocer el origen de mis padecimientos, aplicaba métodos equivocados para mi mal, que era incurable. Deseaba que buscara divertirme. Yo aborrecía el rostro del hombre, o en realidad no los aborrecía. Los hombres eran mis hermanos, mis semejantes, y yo me sentía atraído incluso hacia los más repulsivos. Los veía de naturaleza angelical y de estructura celestial, pero sentía que no tenía ningún derecho a relacionarme con ellos. Había lanzado a un enemigo, a un ser cuyo placer era derramar sangre humana y solazarse en sus gemidos, y no tenía dudas de que todos los seres de la especie me hubiesen odiado y expulsado del mundo si habrían sabido los actos crueles y esos crímenes que yo había originado. Mi padre cedió, al fin, en mis deseos de no tener contacto social, y usó varios argumentos para tratar de borrar mi desespero. Creía a veces que mi resentimiento era porque había tenido que responder a aquella acusación de asesinato, y trataba de demostrarme lo inútil que era el orgullo. «Ay, padre mío», dije, «qué poco me conoces. Los seres humanos, sus sentimientos y pasiones habrían descendido muy bajo si alguien como yo pudiera sentir orgullo». Justine, la pobre, desdichada Justine, era inocente. Sufrió la misma acusación que padecí. Murió por ello y yo soy la causa de todo. Yo la maté. Yo maté a William, a Justine, a Henry. Todos murieron a causa de mis manos. Durante el tiempo que estuve en prisión, mi padre había oído varias veces esas mismas palabras, y cuando yo me acusaba, parecía aceptar lo que decía, pero luego creía que era producto de mi delirio, y que mientras estuve enfermo, alguna idea de esa naturaleza se había introducido en mi mente, y que ahora, en mi convalescencia de a ratos, aparecía en la memoria. Yo evité explicar y mantuve silencio sobre el desastre que había provocado. Estaba convencido de que me creerían loco, y eso solo servía para refrenar mi lengua. Pero si revelaba mi secreto, sumiría en consternación a mi oyente, y el miedo y el horror se apoderarían de él. No tenía explicación para esas palabras, pero el hecho de decirlas me aliviaba la carga. En esta ocasión mi padre me dijo con asombro: «Querido Víctor, ¿qué locura es esa? Te pido, hijo, querido, que no pronuncies más semejante cosa». «No estoy loco», respondí con energía. «El sol y los cielos son testigos de la verdad. Soy el asesino de esos inocentes. Ellos murieron por mi proceder. Hubiera querido derramar 1000 veces mi propia sangre, gota a gota, y haber conseguido salvarles la vida a esos seres, pero no puedo, no podría, padre mío, sacrificar a toda la raza». Este discurso convenció a mi padre que tenía los sentidos alterados y cambió el tema de la conversación, tratando de desviar mis pensamientos. Ansiaba borrar en ellas, en lo posible, las escenas ocurridas en Irlanda, y no aludía a ellas ni me permitiría como yo hablase de mis penurias. A medida que el tiempo pasaba, aumentaba mi infelicidad. El sufrimiento habitaba en mi corazón. No había dejado de comentar mis crímenes. Sentía que era suficiente el tener conciencia de ellos. Con esfuerzo aplaqué la misteriosa voz de la desgracia que a veces quería revelarse al mundo entero. Mi conducta se mostró más calma y más serena desde el día de mi viaje al mar de hielo. Pocos días antes de partir a París hacia Suiza, recibí esta carta de Elizabeth. «Mi querido amigo, recibí con placer la carta de tío fechada en París. Ya no se hallan a una gran distancia y espero verlos en menos de una quincena. Mi pobre primo, cuánto debes haber padecido. Creo que te veré más enfermo aún que cuando partiste de Ginebra. Ese invierno ha sido realmente lamentable y me he visto atacada por sentimientos de ansiedad. Aguardo, sin embargo, que tu rostro se haya serenado y deseo que tu pecho no esté carente de resignación y calma. Pero siento temor que se manifiesten otra vez aquellos sentimientos que te hicieron sufrir. Hace ya un año que incluso no hayan aumentado con el paso del tiempo.
Una conversación que mantuve con el tío antes de que partiera me obliga a una explicación antes de que nos veamos. Una explicación, quizás te preguntes, ¿qué necesita explicar Elizabeth? Si eso es lo que piensas, has contestado a mis preguntas y todas mis dudas se habrán disipado. Estás lejos de mí y a lo mejor temes o sientes placer en esta explicación, y si hay posibilidad de que así sea, no postergaré ni un minuto más de lo que quiero decirte y que nunca tuve el coraje de hacerlo. Nuestra unión, bien lo sabes, fue siempre el plan de nuestros padres, desde que éramos niñas. Nos explicaron eso desde la infancia y nos enseñaron a considerar el asunto como algo que sucedería. Durante nuestra niñez fuimos compañeros de juego y cuando crecimos pasamos a ser amigos que se quieren e estiman. Pero así como el hermano y la hermana tienen afectos que son mutuos, sin querer algo más íntimo, dime, ¿no es en nuestro caso? Contéstame, querido Víctor, por nuestra propia felicidad. Dime la verdad simple y pura. ¿Amas a otra? Pasaste muchos años de tu vida en Ingolstadt. Te confieso que cuando el año pasado te vi con tanta desesperación buscando la soledad y retaseando el contacto con otras personas, supuse que añorabas alguna relación y que te sentías obligado por los lazos del honor con tus padres a satisfacer sus deseos, aunque no fueran de tu agrado. Todo esto significa razonar erróneamente. Te confieso que te amo y que estas fantasías me las forjé. Eres tú mi compañero para siempre. Pero deseo que seas feliz y afirmo que nuestro matrimonio me haría eternamente desdichada si no estuviese alimentado por tu propio deseo de que así sea. Aún lloro cuando pienso que, agobiado por tus propios sufrimientos, sofocas con ese honor toda esperanza de amor y dicha, lo único que podrá devolver tu equilibrio. Yo que te quiero puedo ser la causante de incrementar tus padecimientos, convirtiéndome en el obstáculo de tus deseos. Ah, Víctor, cree que tu prima y compañera de juegos te ama con sinceridad y esa suposición es por sí sola fuertemente fuente de sufrimiento. Quiero que seas feliz, amigo mío, y si me respondes en este único pedido, ten la seguridad de que nada en la tierra perturbará mi felicidad. No dejes que esto te inquiete, no respondas mañana ni luego, y ni siquiera a tu regreso, si es que te hace sufrir. Mi tío enviará noticias de tu salud, y si al encontrarnos percibo, aunque sea una sonrisa en tus labios, ocasionada por esta actitud, o por otros gestos míos, no necesitaré otra felicidad. Elizabeth Lavenza, Ginebra, 18 de marzo de 1700. Tanto. Esta carta trajo a mi memoria algo que había querido olvidar, la amenaza del maligno. Estaré presente en tu noche de bodas. Esa noche, el demonio trataría de destruirme y quitarme esa imagen de felicidad que prometía consolarme de mis sufrimientos. Esa noche coronaría su crimen con mi muerte. Si así fuera, nos trenzaríamos en una lucha mortal, y si él triunfaba, yo alcanzaría la paz y acabaría para siempre su poder sobre mí. Si yo le derrotaba, sería un hombre libre. Dios mío, ¿qué clase de libertad? La libertad que goza el campesino cuando ha visto a su familia masacrada ante su vista, su casa incendiada, sus tierras destruidas, y él mismo camina sin rumbo, sin hogar, sin dinero, sin compañía, pero libre. Tal iba a ser mi libertad, aunque en Elizabeth tenía mi auténtico tesoro balanceado por los errores y la culpabilidad que me perseguirían hasta la muerte. Dulce y amada Elizabeth, leía y releía tu carta, y dulces sentimientos se posaban en mi corazón y murmuraban maravillosos sueños de amor y alegría. Pero la manzana ya estaba mordida, y el brazo del ángel se preparaba para despojarme de toda esperanza. Sin embargo, estaba dispuesto a la muerte para hacerla feliz. Si el monstruo cumplía su amenaza, esta era inevitable, y sin embargo me preguntaba si el matrimonio no apresuraría mi destino. Mi destrucción venía de meses anteriores, pero si el monstruo sospecha que desmoronaba el matrimonio por sus amenazas, hallaría otros medios de vengarse, quizás más terribles. Él prometió estar conmigo la noche de boda, pero esto no lo presionaba a vivir en calma hasta el día, y el ejemplo era que había asesinado a Clerval un instante después de sus amenazas. Resolví entonces que si mi unión inmediata con mi prima iba a llevar a la felicidad de ella y a mi padre, los propósitos de mi enemigo con respecto a mi vida no se demorarían ni un instante. Fue en este estado de ánimo que le escribí a Elizabeth. Mi carta fue serena y afectuosa. Temo, mi querida, dije,
que no tenemos mucha felicidad sobre esta tierra, sin embargo la que podamos tener depende de ti. Borra esos temores, solamente a ti te daré mi vida, mis esfuerzos buscando la felicidad. Lleva un secreto, Elizabeth, algo terrible. Cuando te lo cuentes sentirás verdadero horror y en vez de sorprenderte por mi dolor, sentirás asombro de que haya podido soportarlo. Te contaré este relato de misterio y horror el día siguiente al de nuestra boda, ya que debe existir, querida prima, mucha confianza entre nosotros. Hasta ese momento te pido que no reveles el hecho ni lo menciones. Estoy seguro de que sabrás cumplir con este ruego. Una semana después regresamos a Ginebra. La dulce criatura me dio la bienvenida con calidez y afecto. Sin embargo, lloró cuando vio mi cuerpo delgado y mis mejillas febriles. Ella también estaba cambiada. Había adelgazado y había perdido mucho de ese ánimo que antes me atraía. Pero su trato cordial y su mirada bondadosa hacían la compañera más apropiada para un ser tan miserable y destruido como yo. La tranquilidad no duró. El recuerdo hacía retornar el desequilibrio y cuando pensaba en los sucesos, la locura se apoderaba de mí. A veces ardía de furia, otras veces me deprimía, no hablaba con nadie y me quedaba sentado e inmóvil, azorado por la multitud de sentimientos que me oprimían. Solo Elizabeth era capaz de vencer estos ataques. Su voz suave me calmaba cuando estaba inundado por la pasión y me inspiraba sentimientos que eran humanos cuando estaba invadido por ese sopor. Lloraba conmigo y por mí. Cuando la razón regresaba, me retaba y trataba de darme resignación. Está bien que el desdichado encuentre resignación, pero por el culpable no hay paz. Las agonías del remordimiento emponzoñan el placer que muchas veces se halla en el gran dolor. Poco después de mi arribo, mi padre conversó de mi matrimonio inmediato con Elizabeth. Yo me quedé en silencio. ¿Tienes por casualidad otras relaciones? No. Amo a Elizabeth y aguardo con alegría el momento de nuestra unión. Pongamos fecha y me dedicaré en la vida y en la muerte a la felicidad de mi prima. Mi querido Víctor, no hables de ese modo. Padecimos serias desdichas, pero tomemos lo que nos queda y pasémosle a los que nos quedan el amor que sentimos por aquellos que partieron. Nuestra familia es reducida, pero seguirá unida por los lazos del amor y la desgracia común. Y cuando el tiempo haya mitigado su desespero, aparecerán nuevos queridos objetos para cuidar, que reemplazarán a los que se fueron de modo tan cruel. Así hablaba mi padre. Yo sentía presente el recuerdo de la amenaza, pero tampoco pude llamar la atención si, hasta ese momento, el malvado se había mostrado poderoso en los hechos sanguinarios. Yo lo considerase casi invencible y que el recuerdo de aquellas palabras donde me amenazaba en la noche de bodas, entendiese que ya el destino era inevitable. Para mí, la muerte no era fatal si la comparaba con la pérdida de Elizabeth. Por eso, con una disposición animosa, alegre, acordé con mi padre que si era aceptado por mi prima, la boda se celebrase en 10 días. Era un acto que sin duda señaría mi destino. Dios mío, si hubiese imaginado por un instante cuál era la intención de mi malvado enemigo, hubiera preferido desterrarme para siempre de mi país y vagar solo y sin amigos por la faz de la tierra, antes que aceptar ese matrimonio. Como poseído de mágicos poderes, el monstruo no me dejó adivinarle sus intenciones, y cuando yo creía que preparaba mi propia muerte, estaba adelantando la de una víctima muy querida por mí. Mientras se acercaba la fecha de nuestra boda, ya fuese por cobardía o por una oscura premonición, me sentí desfallecer. Oculté mis sentimientos tras una fachada alegre, que produjo sonrisas y la complacencia de mi padre, pero que no engañó al ojo siempre atento de Elizabeth. La joven contemplaba nuestra unión con una especie de plácida alegría, no desprovista de temor, originado por el recuerdo de los infortunios de antaño. No fuera de lo que parecía una felicidad completa, se convirtiera en un sueño vacío y no quedasen más huellas que cierta nostalgia perdurable. Hicimos los preparativos para el acontecimiento, recibimos visitas y felicitaciones, y todo tenía una apariencia de alegría. Guardé la angustia en lo profundo de mi corazón, de la mejor manera posible, y participé en los planes de mi padre, demostrando entusiasmo aunque solo sirviera como simple decorado de la tragedia. Gracias a sus esfuerzos, el gobierno austríaco le había devuelto a Elizabeth parte de su herencia, la pertenencia de una propiedad a orillas del lago de Como. Se acordó de que
luego de nuestra unión, iríamos a Villa Lavenza y pasaríamos los primeros días felices a orillas de ese hermoso lago. Mientras tanto, tomé todas las precauciones para defenderme si es que el monstruo me atacaba. Llevaba siempre pistolas, una daga y estaba atento para evitar cualquier engaño, de modo de sentir más tranquilidad. A medida que se acercaba el momento, sentía la amenaza como un engaño. Nada que pudiese perturbar la paz y felicidad que aguardaba encontrar en mi matrimonio. Había más certeza cuanto más se acercaba el día de la ceremonia. Para mí era un hecho que no podía ser frustrado por ningún episodio. Elizabeth parecía feliz. Mi actitud calma ayudaba a serenar su espíritu, pero el día de la coronación de mis deseos se mostró triste, con un siniestro presentimiento. Tal vez pensará en ese terrible secreto que le revelaría el día siguiente. Mi padre, en cambio, se mostraba muy entusiasmado y creyó ver la tristeza de mi prima, el lógico nerviosismo de la novia. Después de la ceremonia, se llevó a cabo una reunión numerosa. Se acordó que Elizabeth y yo iniciaríamos nuestro viaje por agua, pasando la noche en Evian para continuar al otro día. El tiempo era bueno, los vientos favorables, y todo estaba preparado para nuestra navegación nupcial. Fueron los últimos momentos de mi existencia en que fui feliz. La embarcación avanzaba velozmente, el sol era fuerte, pero estábamos protegidos por un toldo. Gozábamos de la belleza del lugar y a veces en un costado del lago donde se levantaba el monte Salabé a las orillas de Montalegre, y en la lejanía, dominado por el paisaje, el hermoso Monte Blanco y el grupo de montañas nevadas que intentaban imitarlo a veces. Sobre la orilla opuesta veíamos el poderoso Jura, como oponiéndose por la oscura ladera a los que quieren dejar el país natal y constituyéndose en una barrera infranqueable para el invasor que pretendiera entrar a esclavizarnos. Tomé la mano de Elizabeth. «Estás triste, querida. Si supieras lo que he sufrido y lo que tal vez aún deba aguantar, me impulsarías a gozar de los momentos de felicidad». «Sé feliz, mi querido Víctor», replicó Elizabeth. «Espero que nada haya aquí que pueda inquietarte. Puedes confiar que si mi rostro no expresara alegría, mi corazón sí la tiene. Algo me dice que no debo sentirme muy confiada, pero no prestaré oídos a una voz tan tenebrosa. Mira qué veloz avanzamos, y cómo las nubes se elevan por el Monte Blanco. Le dan mayor belleza al paisaje. Mira la cantidad de peces que nadan en las aguas claras, donde se puede distinguir las piedras del fondo. Qué día magnífico y qué feliz calma parece la naturaleza». Elizabeth procuraba apartar aquellos temas que nos entristecían. Su estado de ánimo era cambiante. A veces la alegría se reflejaba por momentos en sus ojos, pero en otras ocasiones dejaban paso a la distracción y al ensimismamiento. El sol se ocultó al horizonte, atravesamos el río Drans y pudimos observar el curso entre las paredes de las colinas altas y rocas bajas. En este lugar los Alpes se acercan más al lago y así fuimos aproximándonos a un escenario de montañas que son las que conforman el límite del este. La aguja de Evian brilló en medio de los bosques y la serie de montañas que le sirven de marco. El viento, que nos había empujado con gran rapidez al atardecer, pasó a ser una ligera brisa. El aire suave acariciaba el agua y producía un ligero movimiento a medida que nos acercábamos a la orilla. Ya nos llegaba el aroma delicioso de las flores y el heno. Cuando desembarcamos, el sol se ocultaba y sentí que volvían los temores que pronto se quedarían para siempre. Espero que les haya gustado. Nos vemos en un próximo capítulo. Adiós.